Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de Reltar se partía en rugidos, escupiendo relámpagos verdes sobre un bosque enfermo. La lluvia ácida caía en hilos gruesos, deformando los árboles, erosionando la tierra, devorando la vida lentamente. Damián caminaba con la capucha baja, cubierto con un poncho especial de polímero que chispeaba a cada impacto del agua corrosiva. Su respirador emitía un zumbido bajo, casi imperceptible. Estaba buscando restos. Tecnología. Algo que pudiera vender o usar. Pero lo que encontró fue mucho más que eso. Al pie de una roca volcánica, entre ramas negras como huesos carbonizados, vio algo que no debía estar ahí. Un bulto. Pequeño. Tembloroso. Vivo. Se acercó con cautela, el arma en mano. No hizo ruido, pero el bulto lo notó. Se encogió aún más, con un sollozo seco. Al llegar lo suficientemente cerca, Damián se detuvo. Sus ojos no creían lo que veían. Era una chica. O algo parecido. Tenía la piel de un tono lila pálido, casi transparente, y estaba cubierta de cortes recientes. Su cabello estaba pegado al rostro, y los ojos, esos ojos enormes y violetas, lo miraban como si fuera la última sombra antes del final. No llevaba ropa, solo jirones que alguna vez fueron un uniforme espacial. Tenía cadenas rotas en los tobillos. Parecía apenas una adolescente, aunque en mundos como este, la edad real era un misterio. ¿Hola? Dijo Damián, sabiendo que no lo entendería. Levantó las manos, mostrándose desarmado. Ella se estremeció. No hablaba. Solo lo observaba, esperando el golpe. Damián bajó el arma lentamente, luego se quitó su chaqueta, ignorando el escozor que la lluvia dejaba al contacto. Se la ofreció. Ella no se movió. Seguía paralizada, la mirada fija, respirando con dificultad. Entonces, dio un paso más cerca. Suavemente le colocó la chaqueta sobre los hombros. Ella no opuso resistencia. Solo cerró los ojos con fuerza, como si esperara algo terrible, pero no llegó. En lugar de violencia, sintió calor. Protección. Estás a salvo, susurró él, aunque sabía que no lo entendía. Ella temblaba, mojada, agotada. Damián la alzó en brazos sin esfuerzo. Era ligera, demasiado. No dijo nada cuando él comenzó a caminar de regreso a su refugio, cruzando el lodo, las ramas rotas, la lluvia asesina. En su pecho, ella apenas se movía, pero lo escuchaba. Escuchaba el latido constante, firme, de un corazón humano que no le tenía miedo. Durante el trayecto, pensó en dejarla. Pensó que era peligroso, una trampa, que podría ser una espía, o peor. Pero cuando ella hundió el rostro contra su cuello, como si intentara desaparecer dentro de él, supo que ya no podía alejarse. Había llegado buscando piezas viejas para sobrevivir, y había encontrado a alguien que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Cuando llegó a la cabaña improvisada en la colina, la dejó suavemente sobre su cama de emergencia, junto al fuego. Le quitó la ropa mojada con cuidado, cubriéndola con mantas secas. No lo miró. Solo se hizo un ovillo, como si el mundo entero la hubiese destrozado por dentro. Damián se sentó a su lado y, en silencio, vigiló toda la noche. Por primera vez desde que había llegado a ese planeta olvidado, no se sintió solo. El techo crujía con cada ráfaga del viento ácido, pero dentro de la cabaña, la calma era casi irreal. Las paredes improvisadas de metal y madera vieja dejaban pasar el frío, pero el fuego central mantenía el ambiente soportable. Damián se movía con cuidado, preparando una mezcla tibia de líquidos nutritivos que había sintetizado con su equipo. Al otro lado del cuarto, la criatura seguía dormida. Pero ya no temblaba. La llamaba Elia, en su mente, aunque ella aún no había dicho su nombre. Había pasado un día entero desde que la había encontrado, y desde entonces no había pronunciado palabra alguna. Apenas comía. A veces lo miraba cuando pensaba que él no notaba. Otras, simplemente se quedaba mirando las llamas, perdida. Damián dejó la taza humeante cerca de ella, sin forzar nada. Luego volvió a su banco, abrió su diario digital y anotó lo esencial: coordenadas del lugar donde la halló, análisis biológico preliminar,
signos vitales, respuesta emocional. Pero no escribió cómo se le detenía el corazón cada vez que ella lo miraba sin decir nada. Ni cómo su presencia, muda y rota, lo mantenía despierto por la noche. Cuando cayó la noche por completo, la lluvia se intensificó. Damián reforzó la entrada, revisó los sensores perimetrales y volvió al calor del fuego. Al darse vuelta, la encontró sentada, envuelta en la manta, con los pies desnudos tocando la madera fría. Lo miraba. Directamente. Él no se movió. «Gracias», dijo ella, con una voz tenue, como si el idioma le costara. Fue la primera palabra. Y fue suficiente para que algo cambiara en el aire. Damián se acercó con lentitud. Se sentó frente a ella. No preguntó nada. «Creí que todos los humanos eran crueles», añadió ella, con un leve acento. «Y yo creí que todas las criaturas del bosque querían arrancarme la piel», respondió él, sonriendo. Ella lo miró sorprendida. Sus labios se curvaron apenas. Un gesto extraño en su rostro, como si reír fuera un idioma olvidado. Pero lo hizo. Una risa suave, incompleta, y tan hermosa que a Damián se le olvidó respirar por un instante. Pasaron horas sin necesidad de hablar. Solo compartiendo el calor del fuego, el murmullo de la lluvia, el silencio. Damián, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba esperando nada. Solo quería estar ahí. Con ella. Sin explicaciones. Sin razones. «¿Cómo te llamas?», preguntó él en voz baja. Ella dudó. Bajó la mirada. «No tengo nombre», dijo. «El mío fue borrado cuando me atraparon». Damián se inclinó hacia adelante, con una decisión tranquila. «Entonces, ¿puedo darte uno?». Ella lo miró, insegura. Después de unos segundos, asintió muy suavemente. «Elia», dijo él, como si lo hubiera sabido siempre. «Así te llamaré». Los ojos de ella brillaron un instante. Aún no sabía si era por emoción o por dolor. Elia se acercó, sin saber por qué. Como si su cuerpo se moviera solo. Se sentó a su lado. Lo suficiente para que sus hombros se rozaran apenas. «¿Por qué me ayudaste?», susurró. Damián miró hacia el fuego. «Porque estaba sola. Y yo también». Ella bajó la cabeza y, poco a poco, apoyó su mejilla sobre su brazo. No fue un gesto sexual. No fue una invitación. Fue algo más profundo. Un impulso inconsciente de dos almas heridas que se reconocen en el abismo. Cuando Damián sintió el peso de su cabeza sobre él, no se movió. No dijo nada. Solo cerró los ojos y escuchó su respiración, cálida y suave, como un animal pequeño que empieza a confiar. Esa noche durmieron cerca. Él sobre el suelo, ella sobre la manta, entre mantas, entre sombras. Cuando amaneció, Damián despertó con el rostro de Elia muy cerca del suyo. Tenía los ojos cerrados. Su cuerpo, por primera vez, no se encogía como un escudo. Su mano le rozaba el pecho, como si inconscientemente buscara el ritmo de un corazón que ya no le daba miedo. Y Damián, en ese instante silencioso, entendió que todo en su vida estaba a punto de cambiar. El aire matutino estaba cargado de un silencio extraño. El bosque no crujía como solía hacerlo, no goteaba, no murmuraba. Solo observaba. Como si el planeta supiera que algo se aproximaba. Damián se levantó primero. Elia dormía aún, acurrucada sobre una manta doblada, el rostro sereno, sin rastros del terror que la había acompañado desde el primer día. Parecía una niña perdida entre sueños, aunque él sabía que había más oscuridad en su pasado que en todo el planeta juntos. Se acercó para ajustar la manta sobre su hombro, pero antes de tocarla, ella abrió los ojos. «No duermes profundo», dijo él, medio sonriendo. «Nunca lo hago», respondió ella en voz baja. No había reproche en su tono. Solo una costumbre muy vieja de estar alerta. Damián asintió. No hizo preguntas. Solo le ofreció una bebida tibia y luego se perdió entre las herramientas del fondo, revisando sensores y calibrando un par de armas oxidadas. Nada anormal, en apariencia. Pero algo no encajaba. Fue Elia quien lo sintió primero. Estaba junto a la ventana,
su cuerpo rígido, la mirada fija en la niebla que se espesaba más allá de los árboles. Un sonido sutil, rítmico, como pasos, llegó hasta ellos. Damián dejó lo que tenía entre las manos y caminó hacia ella. —¿Qué pasa? Elia no lo miró. Su voz fue apenas un suspiro. —Los que me cazan, están aquí. Damián no dudó. Tomó su arma, la revisó y se dirigió a la puerta. Elia lo detuvo con una mano en el brazo. —No entiendes —dijo, con un temblor en la voz que él no le había escuchado antes. Ellos no se detienen. No se asustan. Y no les importa cuántos mueran en el proceso. —Perfecto —respondió él, girándose hacia la entrada. —Yo tampoco. Elia lo miró, con algo entre asombro y tristeza. No podía permitir que muriera por ella. No por alguien a quien apenas conocía. No otra vez. Así que esperó a que él se distrajera, y cuando el sol apenas se insinuaba entre las ramas, dejó la cabaña en silencio. No dejó huellas. Sabía moverse entre las raíces y las sombras. Había escapado antes, muchas veces. Solo que esta vez su pecho dolía de una forma diferente. No por miedo, sino por dejarlo atrás. Damián despertó al notar la ausencia. El lugar estaba intacto, pero vacío. La manta doblada. La taza lavada. Una flor alienígena colocada sobre su almohada. Sus dedos la tomaron con cuidado. No era un adiós. Era una súplica silenciosa. Salió de inmediato. Rastros débiles, casi invisibles. Pero suficientes. Corrió bajo la lluvia ácida, ignorando el ardor que le quemaba la piel en los brazos, sin detenerse. El bosque lo empujaba hacia atrás, como si intentara protegerla. Pero él no se detendría. No podía. No después de lo que había sentido cuando ella lo miró aquella noche. No después de haber sentido el temblor de su cuerpo confiar en el suyo. No después de que su mundo, frío y aislado, empezara a latir otra vez. Mientras más profundo se adentraba en la espesura, más pesada se volvía la atmósfera. Ya no era solo el clima del planeta. Era algo más antiguo. Como si el bosque guardara secretos que ni el tiempo se atrevía a mencionar. Y entre esa espesura, más adelante, algo lo esperaba. No era Elia. No era un animal salvaje. Eran ellos. Pero Damián no sintió miedo. Solo pensó en ella. En su nombre. En su voz. Y avanzó. El bosque se cerraba sobre él como una trampa viviente. Cada árbol parecía inclinarse para observar su paso. La niebla se espesaba, transformando el paisaje en un laberinto de sombras. Damián avanzaba sin vacilar, con el arma en la mano y el corazón ardiendo. No era un soldado, pero tampoco era débil. No después de todo lo que había perdido. No ahora que tenía algo, alguien, que salvar. Un grito rompió el aire. Agudo. Corto. Suficiente para helarle la sangre. Corrió. Las ramas arañaban su piel, los pies resbalaban en raíces húmedas, pero no se detenía. Elia estaba cerca. La sentía. Su energía. Su miedo. Al doblar una colina cubierta de vegetación carnívora, la vio. Estaba de rodillas entre los restos de un muro antiguo, los brazos encadenados de nuevo, la cabeza baja. 3 figuras la rodeaban, altos, con armaduras negras que parecían parte de su piel. Ojos sin alma. Armas alienígenas en forma de lanzas brillaban en sus manos. Uno de ellos habló en una lengua que Damián no conocía, pero la intención era clara. Elia levantó la mirada. Su rostro estaba manchado de tierra y sangre. Cuando lo vio, sus labios se abrieron en un susurro desesperado. No. Damián no escuchó. Solo sintió. Saltó desde la maleza como un rayo, disparando antes de que uno de los cazadores pudiera reaccionar. La primera descarga quemó el cuello del más cercano, que cayó sin emitir un sonido. Los otros 2 giraron con movimientos sobrehumanos, lanzándose hacia él como bestias programadas para matar. Elia gritó su nombre. Damián esquivó la primera lanza, rodó por el suelo y disparó de nuevo. El segundo impacto dio en el torso del enemigo, pero no fue suficiente. La criatura se abalanzó sobre él, clavándole las garras en el hombro. El dolor fue blanco,
Instantáneo. Damián gritó, y con un esfuerzo brutal hundió el cuchillo en la garganta del enemigo. La sangre era espesa y negra, caliente como lava. Cayó sobre él como una lluvia sucia. No se detuvo. El último cazador lo enfrentó cuerpo a cuerpo. Era más alto, más fuerte. Cada golpe lo empujaba hacia atrás. Elia forcejeaba con las cadenas, desesperada. Damián cayó al suelo. El cazador levantó la lanza. Pero antes de que pudiera bajarla, una piedra golpeó su cabeza. No fue mucho, pero fue suficiente para que mirara hacia Elia. Ese segundo bastó. Damián tomó un fragmento de metal oxidado del suelo y lo clavó con furia bajo la mandíbula del enemigo. La criatura rugió y cayó, retorciéndose en convulsiones. Después, el bosque quedó en silencio. Solo se oía el jadeo de Damián y el retumbar lejano de su propio corazón. Se arrastró hacia ella. Le temblaban las manos mientras forzaba las cerraduras. Elia no hablaba. Solo lo miraba con una mezcla de horror y devoción absoluta. Cuando por fin las cadenas cayeron, ella cayó en sus brazos. No importaba la sangre, ni el barro, ni las heridas. Solo él. Solo ella. ¿Por qué? Logró decir entre sollozos. ¿Por qué volviste? Damián la abrazó con fuerza, ignorando el dolor del hombro roto, la sangre que manaba sin cesar. Porque no sé vivir sin ti. Elia se aferró a él como si quisiera fundirse en su cuerpo. No lloraba por miedo. Lloraba por algo que no recordaba haber sentido desde hacía mucho: esperanza. El viento sopló con fuerza, arrastrando la niebla. Los cuerpos quedaron esparcidos como recuerdos de una batalla escrita sin testigos. Y en medio de ese silencio roto, Elia levantó el rostro hacia el cielo. «No volveré a huir», murmuró. Damián la miró, con la sangre escurriéndole por la ceja y la mirada fija en ella. «Tampoco te dejaré». Y ahí, entre ruinas olvidadas y enemigos muertos, Elia supo que ese humano no era como los demás. Que en medio del universo cruel, él era el único lugar que podía llamar hogar. La cueva estaba escondida entre formaciones rocosas antiguas, como un suspiro de piedra olvidado por el tiempo. Solo se accedía a ella arrastrándose entre dos grietas húmedas, y dentro, el calor natural del subsuelo mitigaba el frío de la noche. El fuego crepitaba en el centro, arrojando sombras danzantes sobre las paredes rugosas. El aire olía a ceniza y a algo suave, indefinible, que solo aparecía cuando dos almas comenzaban a confiarse la una a la otra. Damián yacía recostado sobre una manta gruesa. La herida en su hombro había sido limpiada con agua térmica, sellada con una solución sintética y cubierta por las manos de Elia. No hablaba mucho mientras lo cuidaba. Solo lo miraba. Lo tocaba con una mezcla de torpeza y devoción. Como si el contacto humano fuera algo nuevo, extraño, sagrado. Él dormitaba, febril. A ratos sus labios se movían. Decía su nombre. Elia. Como si aferrarse a esa palabra fuera lo único que lo mantenía con vida. Elia le tomó la mano, observando cada línea de su piel, cada marca, cada imperfección. Era cálido. Vivo. Real. Había sido su escudo, su fuerza, su única certeza en un universo que no ofrecía nada. Se inclinó sobre él y apoyó la frente en su pecho, justo donde latía su corazón. Ese ritmo, lento, firme, humano. Lo escuchaba y deseaba fundirse con él. Damián abrió los ojos con dificultad. «¿Estás aquí?», murmuró. «Sí», respondió ella, sin levantar la cabeza. «No me iré». Él sonrió, débil. «Creí que eras un sueño». Elia lo miró. Se acercó, despacio, como si cada movimiento tuviera un significado que no se podía apresurar. Tocó su rostro con la punta de los dedos, recorriendo su mandíbula, la línea de su ceja, el corte seco en su pómulo. «Y yo creí que los humanos no sabían amar». Damián tragó saliva. Sus ojos ardían, no por la fiebre, sino por el fuego que crecía dentro de él cada vez que ella estaba cerca. «No es amor», dijo. «Es algo más fuerte». Elia se inclinó. Su rostro a centímetros del suyo. Y entonces lo besó. Fue un roce lento, inseguro, como una pregunta sin palabras.
Los labios de ella eran cálidos y suaves, con un temblor apenas perceptible. No era un beso ardiente, no era lujuria. Era entrega. Era gratitud. Era el inicio de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Damián respondió, con suavidad. No la apretó, no la urgió. Solo se dejó besar, y en ese beso descansó todo su dolor, su esperanza, su soledad. Cuando se separaron, Elia no se apartó. Apoyó la frente contra la suya y cerró los ojos. «Ya no huyo», susurró. «Si muero, será a tu lado». Damián respiró hondo, venciendo el dolor de su cuerpo para abrazarla. «No vas a morir», murmuró. «No mientras yo respire». Ella se acomodó a su lado, bajo la manta, en silencio. El cuerpo de él ardía, pero sus manos la rodeaban con una ternura que desarmaba. Ninguno habló más. Solo se escuchaba el fuego, su respiración sincronizada y la lluvia golpeando afuera, como si el mundo intentara entrar, pero no pudiera atravesar lo que habían creado dentro de aquella cueva. Esa noche no fue de pasión. Fue de conexión. De entender que el amor no nace en la calma, sino en el caos. Que a veces, el corazón encuentra su hogar justo cuando el universo se desmorona alrededor. Y en esa cueva perdida en un planeta hostil, dos seres rotos comenzaron a sanar, juntos. La paz de la cueva duró apenas 2 días. Elia despertó esa mañana con la mirada perdida en la roca húmeda del techo. Algo dentro de ella había cambiado. Damián también lo sintió. El mundo exterior, cruel y hambriento, no los dejaría en paz por mucho más tiempo. Desde el momento en que activaron el rastreador para enviar una señal de ayuda, sabían que el peligro vendría primero. Antes que cualquier nave amiga, antes que cualquier promesa de rescate, los cazadores responderían. Vendrían a borrarlos. Pero esta vez no iban a huir. Con los últimos restos de energía recolectados de los sensores subterráneos, Damián reactivó un viejo núcleo de defensa, enterrado bajo la cueva desde hacía siglos. Era un artefacto alienígena, vestigio de alguna guerra ancestral. Las instrucciones eran incompletas. El idioma, olvidado. Pero Elia lo entendía. Ella lo tocó como si recordara su latido. Sus manos guiaban la energía, sus ojos brillaban con una luz extraña. Era parte de ella, o quizá lo había sido alguna vez. En su interior había un fuego que la sangre no podía contener. Algo más que poder. Algo que solo se encendía por amor. Damián instaló torres de defensa manuales alrededor de la entrada. Armó trampas, preparó armas rudimentarias. Cada gesto, cada tornillo ajustado, era una promesa silenciosa. No permitiría que la tocaran. No mientras quedara una gota de vida en él. Cuando el cielo se volvió rojo, supieron que habían llegado. Naves negras, como alas de cuervo, descendieron entre los árboles. Un rugido mecánico retumbó por el bosque. Guerreros bajaron por decenas. Algunos caminaban. Otros flotaban. Todos armados. Damián tomó posición. Elia caminó hacia él y lo besó, sin palabras. El mundo se detenía cuando sus labios se encontraban. Y después, ella se volvió hacia el núcleo de defensa. Estaba lista. El ataque comenzó sin aviso. Rayos de plasma rasgaron el aire. Las defensas de Damián respondieron con fuerza brutal. Trampas explotaron bajo los pies de los enemigos. Pero eran muchos. Más de lo que esperaban. Elia cerró los ojos y dejó que la energía del núcleo la inundara. Su cuerpo flotó unos centímetros del suelo, sus venas encendidas como filamentos de cristal. Alzó las manos, y del núcleo surgió una ola de poder que sacudió todo el valle. Una luz blanca arrasó el primer frente enemigo, pulverizando blindajes y silenciando gritos. Damián luchaba cuerpo a cuerpo. Su hombro ardía, pero no importaba. Cada golpe era por ella. Cada bala, una promesa. Los cazadores comenzaron a retirarse, pero el comandante avanzó. Una figura enorme, con un rostro cubierto por una máscara de hueso. No hablaba. Solo apuntó su arma hacia Elia, dispuesto a matarla desde lejos. Damián se interpuso. Recibió el impacto de lleno. Cayó. Elia gritó. El suelo tembló.
La energía del núcleo se desató como una tormenta viva. Cada árbol crujió. Cada roca se fracturó. El enemigo fue arrastrado por una fuerza imposible de contener. Cuando el silencio volvió, solo quedaron ellos dos. Elia se arrastró hasta Damián. Tenía la piel quemada, los labios partidos, el cuerpo cubierto de sangre. Pero sus ojos estaban abiertos. «Te dije que no morirías», susurró él con una sonrisa apenas visible. Elia lo abrazó, temblando, llorando, pero también riendo. Horas después, una nave descendió en el claro destruido. No enemigos esta vez. Eran exploradores, humanos, que habían recibido la señal. Elia no se separó de él en ningún momento. Lo cuidó en el viaje, lo sostuvo mientras sanaba, y cuando llegó el momento de partir del planeta, ella se sentó a su lado en la cabina de mando. No volvió a esconder su rostro. No volvió a tener miedo. El tiempo pasó. Semanas. Meses. Y en una estación espacial lejana, junto a un jardín que flotaba entre estrellas, Damián le ofreció una semilla brillante. «Si quieres, plantamos algo juntos», le dijo. Ella la tomó entre sus dedos. La sostuvo con ternura. «Solo si me prometes quedarte». «Para siempre», respondió él. Y así, en un rincón olvidado del universo, nació algo nuevo. Algo más fuerte que la guerra. Más duradero que el dolor. El amor entre un humano roto y una criatura perdida floreció. Y esta vez no habría más despedidas. Solo amaneceres.